Amén. ¿Cuántos han estado bendecidos durante la semana que pasó? Qué bueno. Dios es bueno todo el tiempo, ¿sí o no, amados hermanos? Él es fiel, Él es misericordioso todo el tiempo. Tenemos que hablar y testificar de la bondad del Señor, de su misericordia en nuestras vidas. Amén. Bueno, este día vamos a completar nuestro ciclo de mensajes hablando sobre la familia. Es un tema basado e inspirado en el testimonio de una mujer. ¿Cuántos saben que la oración de una mujer es poderosa, es eficaz? Hoy vamos a hablar acerca de una mujer llamada Ana. Así que, inspirados en ella, vamos a compartir el mensaje titulado ¿Cómo criar hijos que amen a Dios? Así que, amados, vamos a orar para que el Señor nos bendiga esta mañana o esta tarde con su palabra. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por este tiempo, porque, Señor, verdaderamente es un privilegio para nosotros presentarnos delante de ti con nuestra alabanza y con nuestra adoración. Es una necesidad para nosotros adorarte, Señor, y eso es lo que hicimos. Gracias, bendito Padre, por estar con nosotros, por tu Espíritu Santo que sigue obrando, sigue trabajando en nuestras vidas, sigue manifestándose de maneras maravillosas y formidables, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Todo lo que recibimos es por gracia. Es un don, es un regalo tuyo, Señor. No lo merecemos, pero Dios, nos sentimos tan bendecidos porque ese es tu don, Señor, el don que tú nos das, ese regalo que tienes para nuestras vidas, Señor. Oramos, Padre, también ahora para que a través de tu palabra sigas haciendo esa obra, que tu Espíritu Santo siga obrando, porque la palabra y el Espíritu trabajan juntos en esa armonía en la que tú, Señor, estás estableciendo una nueva obra en nuestras vidas, Señor. Anhelamos, Señor, que esa obra tuya siga avanzando en nosotros, Señor. Aquí venimos con una disposición de corazón, Señor amado, para permitirte hacer la obra que tienes que hacer en nuestras vidas, Señor. Gracias, bendito Dios y Rey. Te alabamos y bendecimos, Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Samuel, capítulo 1, verso 2. Pero déjenme preguntarles, como padres, ¿qué deseos tienen ustedes para sus hijos cuando ellos sean adultos, los que tienen hijos todavía que son menores? ¿Qué es lo que desean para ellos cuando sean adultos? ¿Desean que sean famosos, deportistas o artistas, que sean hombres famosos o mujeres famosas, que tengan poder, riquezas, prestigio? ¿Qué desean para sus hijos? Hay un test importante. Todos nuestros deseos dependen del nivel de relación que tenemos con Dios. ¿Cómo es tu relación con Dios? Es el deseo que tienes para tus hijos y para tu familia. ¿Amén? Obviamente que como cristianos nuestro principal propósito, nuestro deseo a tiempo de criar a nuestros hijos debe ser desear tener hijos obedientes a la palabra de Dios. Hijos que amen a Dios, hijos que sirvan a Dios, entregados totalmente al Señor. ¿Amén? Como cristianos ese tendría que ser nuestro principal deseo. Lo demás, ya les dije, viene por añadidura, que sean profesionales, que sean médicos, abogados, arquitectos, que sean lo que sean astronautas, no importa, pero primero ellos tienen que amar a Dios. ¿Amén, amados? ¿Ese es el deseo que tienen en su corazón como padres? Que así sea, que Dios realmente honre esa decisión que ustedes estén tomando. Veamos entonces este pasaje de la Escritura, 1 Samuel capítulo 1, verso 2 y luego versos 4 al 7. Dice, Elcana tenía dos mujeres, una de ellas se llamaba Ana y la otra Peniná. Esta tenía hijos, pero no así Ana. Al llegar el día en que Elcana ofrecía sacrificio, les daba su parte a Peniná, su mujer, y a todos sus hijos y sus hijas, pero a Ana le daba la mejor parte, porque la amaba, aunque el Señor no le había concedido tener hijos. Pero Peniná la molestaba y la hacía enojar hasta entristecerla, porque el Señor no le había concedido tener hijos. Y cada año era lo mismo. Peniná se burlaba de Ana cada vez que iban a la casa del Señor, y por lo tanto Ana lloraba y no comía. Qué tristeza más profunda que tener este tipo de tristeza de una mujer que desea tener hijos y no puede, y peor, que hay alguien que se burla porque no puedes tener hijos. Qué profundo dolor, el dolor que estaba experimentando esta mujer llamada Ana. La palabra nos habla acerca de Ana. Este día hablaremos mucho acerca del testimonio de esta mujer, un testimonio que nos inspira a nosotros,
porque el testimonio de muchos hombres y mujeres en la palabra son ejemplo para nosotros. Amén. Ejemplo a imitar. Los buenos hay que imitarlos, los malos no hay que imitarlos. Y tenemos malos ejemplos también que la Biblia nos muestra acerca de hombres y mujeres que definitivamente no amaron a Dios. Pero aquí tenemos el ejemplo de alguien que sí amó a Dios. Tenemos el ejemplo de una mujer que sí verdaderamente buscaba a Dios. La palabra nos dice que Ana fue una madre ejemplar, aunque sus circunstancias no eran favorables. Vivió en un tiempo, en una época y unas circunstancias totalmente desfavorables. Amados, para ser buenos cristianos, para ser buenos padres, para ser buenos esposos, esposas, para ser buenos hijos, no necesitamos tener circunstancias favorables. Amén. No necesitamos tener circunstancias ideales. Las circunstancias siempre van a ser adversas en ciertos pasajes de nuestra vida. Algún momento nos está yendo todo color de rosas, pero a veces no siempre ese caminar es así color de rosas, sino hay adversidad en nuestra vida. Y a propósito, Ana vivía en un tiempo donde, por ejemplo, la poligamia era aceptada. Un hombre podía tener más de una mujer, podía tener 2, 3 mujeres. Era aceptada la poligamia. Y voy a hacer un paréntesis en esto. Alguien me decía, pero ¿por qué, pastor, Dios permitía que existiese la poligamia y por qué no ahora? Una de las razones por qué era permitido, por ejemplo, que se practicara la poligamia era porque en aquel tiempo los pueblos eran muy guerreros y los hombres iban a la guerra y morían de miles y de millones. Entonces las mujeres obviamente quedaban sin esposos o no había hombres para que ellas se pudiesen casar. Entonces una de las razones por la que existía la poligamia en aquellas sociedades era por esa razón, era aceptada, no era lo ideal, pero era aceptada por esa razón. Cierro el paréntesis, seguimos hablando acerca de Ana. Entonces Ana vivía en una circunstancia así desfavorable, en una sociedad donde se practicaba la poligamia. Su marido tenía 2 esposas, la otra esposa tenía hijos e hijas, dice la Escritura, y Ana no podía tener y tenía permanentemente el acoso, aquella mujer que estaba acosándola, provocándola todos los años. Era lo mismo, el tiempo de ir a ofrecer sacrificios era un tiempo de dolor, profundo dolor para Ana. Ana era ridiculizada y provocada por Penina, la otra mujer de su esposo. Pero estas circunstancias adversas para nosotros nos fortalecen o nos debilitan, nos fortalecen o nos derrotan. Depende de la actitud de cada uno de nosotros. ¿Qué hacemos? O nos vamos a levantar en la circunstancia difícil o nos vamos a dejar caer totalmente y vamos a estar totalmente derrotados. Ana obtuvo el favor de Dios, porque Ana persistió en la oración, Ana persistió en buscar a Dios. Y sigue diciéndonos la Escritura, vayamos a 1 Samuel, versos 9 al 17 nos narra lo que aconteció con ella. Dice, y Ana se levantó después de comer y beber en Silo. Y el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo del Señor. Entonces ella oró y lloró al Señor con mucha amargura y le hizo un voto. Está bien llorar, está permitido llorar delante del Señor. ¿Qué hizo Ana? Oró y lloró. Derramó su corazón. ¿Qué tenía ese corazón? Tenía mucha amargura. Si tu corazón está lleno de amargura, de dolor, está bien que saques esa amargura y ese dolor, no delante de otras personas, sino delante del Señor. Saca eso delante del Señor. Dile, Dios, mira la amargura de mi corazón, mira esta profunda amargura que tengo. Dice que Ana oró y lloró al Señor con mucha amargura y le hizo un voto. Ana le hizo un voto al Señor. Le dijo, Señor de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de esta sierva tuya y te acuerdas de mí y me das un hijo varón, yo te lo dedicaré, Señor, para toda su vida. Yo te prometo que jamás la navaja rozará su cabeza. Y mientras ella oraba largamente delante del Señor, ¿cómo oraba? Largamente. ¿Pueden decir conmigo? Largamente. Bueno, ahí es importante que repitan eso. Más adelante iremos al tema. Elí, el sacerdote, la observaba mover los labios. Y es que Ana le hablaba al Señor desde lo más profundo de su ser. ¿Cómo tenemos que orar nosotros? ¿De boca para afuera? ¿Con nuestra mente solamente?
No, desde lo más profundo de su ser es que Ana oraba al Señor. Y sus labios se movían, pero no se oía su voz. Así que Elí creyó que estaba ebria. Entonces le dijo: ¿hasta cuándo vas a estar ebria? Digiere ya tu vino. Pero Ana le respondió: no, Señor mío, no estoy ebria, no he bebido vino ni sidra. Lo que pasa es que estoy desanimada y vine a desahogarme delante del Señor. No pienses que tu sierva es una mujer impía. Es tan grande mi congoja y mi aflicción que hasta ahora he estado hablando. Elí le respondió: vete en paz y que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Amén. Qué tremenda bendición. Aquí vemos en Ana aspectos importantes. Lo que vemos en toda mujer, un instinto maternal. Toda mujer desea tener un hijo porque ha sido creada por Dios con ese instinto maternal. Desde que nacen empiezan a agarrar las muñequitas. Son unas pequeñas niñas y empiezan a manifestar ese instinto maternal. Eso es lo que manifestaba Ana. Pero también Ana tenía prioridades respecto del hijo, de los hijos que quería tener. Yo sé que aquí tenemos una gran lección nosotros. Recordemos lo que dice la palabra en Salmos 127, verso 3, que los hijos son un regalo del Señor, los frutos del vientre son nuestra recompensa, dice la palabra del Señor. ¿Saben? El instinto maternal de Ana la llevaba a desear tener ese hijo. Ella deseaba tener. Era un deseo profundo, intenso. Pero ¿qué hizo con ese deseo? Ella fue delante del Señor, oró intensamente. Y esta palabra hay que recalcar, oró intensamente delante del Señor para que Él le concediera esa petición. ¿Cómo podemos nosotros entender este pasaje? ¿Cómo podemos entender el contexto escritural? ¿Qué es lo que Dios desea para nuestros hijos? ¿O cómo podemos como padres realmente orar para que nuestros hijos sean temerosos de Dios? Este es el corazón que nos está enseñando a cómo orar al Señor. ¿Cuántos quieren tener hijos temerosos de Dios? Hijos que amen al Señor. Es nuestro deseo, es el deseo de todo cristiano. Todo padre cristiano desea tener hijos temerosos de Dios. Pero el ejemplo, el testimonio de Ana nos enseña muchas cosas, amados hermanos. Ella deseaba esto, que su hijo sea un hijo temeroso de Dios aún antes de que el hijo sea concebido. Señor, si tú me das un hijo, ese hijo va a ser un hijo que te tema a ti. Ese era el deseo que tenía ella. Entonces, oremos por ese propósito antes de que sean engendrados, antes de que nazcan, antes de todo. Debemos orar profunda e intensamente para que Dios haga una obra en sus vidas. Amén, amados. Entonces, ¿todo empieza cuándo? Antes. Y ni qué decir cuando ya está en el vientre de las madres, ¿no es cierto? Orar y orar. Y no olvidemos, este es el sentido que esta mañana o esta tarde quiero enfatizar en lo que dice la palabra. Ana oró intensamente. No es una oración de aquel que ora por la comida y está hambriento. Señor Jesús, gracias por este alimento y amén, ¿no? O sea, así de rápido, no. Una oración intensa y profunda y la que nosotros tenemos que desarrollar, tenemos que cultivar permanentemente por nuestros hijos. Amén. No importa qué edades tengan, tenemos que seguir orando, ¿no? Yo sé que muchos tienen ya hijos adultos, oren no solamente por los hijos, por los nietos. Pero estemos permanentemente orando por nuestra familia, con ese deseo de que ellos amen a Dios, caminen en los caminos de Dios. Y si vemos la respuesta del Señor, fue Samuel, el hijo de Ana. Samuel nació debido a la oración de su madre. ¿Cuál fue el motivo del nacimiento de Samuel? No era más ni menos que la oración de su madre. Ella deseó, no dice que ambos, marido y mujer, fueron y oraron, pero era específicamente esta mujer deseando intensamente y orando y clamando con todo su ser. Y Dios le concedió esa petición. Realmente, como les digo, amados y amadas hermanas, específicamente hago este énfasis en ustedes.
La oración de una madre es muy eficaz, es poderosa. Amén. Ustedes no cesen en orar, no cesen de hacer esa guerra espiritual permanente. Oren y sigan orando, creyendo que Dios es poderoso, creyendo que Dios es tan capaz de cambiar cualquier circunstancia. No sé lo que estén ustedes atravesando, no importa lo que sus hijos estén pasando, estén viviendo ahora mismo. Ustedes simplemente clamen y clamen, clamen intensa, profundamente al Señor. Derramen su corazón delante del Señor y Dios va a cambiar la circunstancia. Amén, amados. Él va a hacer. En la Biblia vemos nosotros ejemplos y varios. Isaac, por ejemplo, fue un hijo de la fe. ¿Cuántos años tenía Sara cuando dio a luz a Isaac? Ya tenía 90 años. A los 90, definitivamente era un resultado de la fe. Vemos posteriormente la oración de Raquel. Raquel no podía tener hijos, estaba casi en la misma situación de Ana. Las otras mujeres de Jacob tenían hijos, pero Raquel no podía, pero ella oró también a Dios. Oró intensamente y Dios la bendijo con José. Nació José. ¿Y qué fue José para Israel? Prácticamente fue el libertador. Gracias a José, Israel no fue totalmente exterminado debido al hambre que había en aquel tiempo, en el mundo entero, en el mundo conocido de aquel entonces. La sabiduría de José permitió que Israel sobreviviera. Amén. Otro ejemplo de una mujer poderosa es el ejemplo de Ruth. Ruth se casó en primera instancia, no tuvo hijos, su esposo murió, quedó viuda ella. Y en una segunda instancia, en un segundo matrimonio, no podía tener hijos y ella oró al Señor. Y saben, Dios le bendijo con un hijo. Ese hijo se llamó Obed. Si recuerdan ustedes, si son buenos lectores de la Biblia, van a saber, ¿no es cierto? Y van a recordar que Obed fue el abuelo ¿de quién? Del rey David. ¿De dónde es descendiente Jesús? Del linaje de David. ¿Se dan cuenta? Tremendo, maravilloso. Elizabeth ya estaba entrada en años y ella decía, me imagino que ya pasó el tren para mí. Pero ella oró intensamente al Señor y Dios le concedió un hijo. Ese hijo fue Juan el Bautista. Amén, amados. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que entender? Tal vez este momento, yo sé que muchas mujeres, no solamente presentes aquí, sino las que van a ver o escuchar el mensaje por internet dirán, entonces si oro profundamente, ¿Dios me va a conceder un hijo? Dios tiene un propósito para cada una de las personas, pero si tú oras profunda e intensamente, Dios te va a mostrar cuál es la voluntad, su voluntad para tu vida. Amén. Eso es seguro, totalmente seguro de que Dios te va a mostrar. ¿Qué tienes que hacer? Orar intensamente, con un corazón derramado delante del Señor y Dios te va a mostrar exactamente cuál es el propósito que tiene para con tu vida. Pero en Ana, como les digo, estamos viendo realmente el testimonio de una mujer que oraba con angustia para tener un hijo y Dios le concedió, con un hombre que fue conocido y respetado en Israel, un gran hombre, un tremendo hombre del Señor. Respetado de costa a costa, diríamos aquí. De un extremo a otro extremo era respetado en todo Israel. Por eso, amados hermanos, nosotros necesitamos tener más niños que sean productos de la oración. Amén. Más niños, clamemos, más hijos que sean producto de la oración. Clamemos por nuestros hijos. Madres y padres que oran, hijos que nacen, hijos de bendición. Los hijos nacidos producto de la oración son de bendición, lo vemos en la Biblia, vemos ahí muchos ejemplos, hay muchos otros más ejemplos que puedo mencionarles, pero cada uno de estos fueron realmente grandes hombres y mujeres de Dios, porque sus madres principalmente estuvieron clamando y orando por sus hijos. ¿Cuál era el propósito de Ana para querer tener un hijo? ¿Qué es lo que ella deseaba del hijo? ¿Simplemente satisfacer ese instinto maternal que ella tenía? Al margen de ese instinto maternal, ella tenía otro propósito mayor. Una vez más repasemos. 1 Samuel 1:11 dice, y le hizo un voto, le dijo, Señor de los ejércitos, si te dignas en mirar la aflicción de esta sierva tuya, y te acuerdas de mí, y me das un hijo varón, yo te lo dedicaré, Señor, para toda su vida. Yo te prometo que jamás la navaja rozará su cabeza.
Este era un voto especial que hacían antes, llamado el voto nazareo. Significa dedicación total a Dios. En eso consistía aquel voto, que esa persona estaba totalmente dedicada a Dios. Y ese era el deseo de esta mujer. Yo quiero tener un hijo, pero para esto. ¿Cuál es el deseo que tienen ustedes como padres, como madres? Oh, yo deseo tener hijos. ¿Para qué? ¿Para qué deseamos tener hijos? Ana tiene una gran lección, un gran testimonio este día para nosotros. Ella dijo, yo lo dedicaré a Jehová. Ella quería tener un hijo que glorifique a Dios. Y ese debe ser el deseo de nosotros padres. Hijos que glorifiquen a Dios. El deseo profundo, intenso en nuestro corazón. Nosotros debemos ser movidos por el Espíritu Santo con este deseo profundo. Todos los días que nuestros hijos glorifiquen al Señor. Amén. Busquemos eso, busquemos sin cesar. Debemos aprender de esta oración, debemos aprender de este propósito, del propósito que tuvo esta mujer. Señor, si tú te dignares en mirar mi aflicción, yo dedicaré este hijo a tu causa, a tu gloria. Debemos de ser hijos consagrados totalmente a Dios. Debemos estar enfocados en este propósito de Ana, amados hermanos. Muchas veces nosotros estamos desenfocados. Nuestros enfoques y propósitos son totalmente distintos, diferentes de lo que Ana pudo tener aquel tiempo y de lo que la palabra dice que nosotros tenemos que tener como cristianos. Personalmente yo quiero tener un hijo que se dedique totalmente a los propósitos de Dios. Es mi propósito, es mi intención, mi deseo. No tanto que sea tal vez famoso, reconocido en la sociedad, sino que sea un hijo temeroso de Dios. Amén. ¿Saben que muchos padres fracasan en criar hijos temerosos de Dios porque no tienen enfocado su propósito? Tienen muchos otros propósitos, pero que no son los propósitos de Dios. Por eso les preguntaba, ¿cuál es el propósito que tienes como padre para tus hijos? ¿Qué deseas que tus hijos sean? El principal, el más importante. Les dije, la profesión y todo lo demás son cosas secundarias, pero tenemos que tener un enfoque. Ese enfoque claro debe ser que nuestros hijos primeramente sean hijos que amen a Dios, que caminen en su verdad. Tú estás orando tal vez para que tus hijos tengan popularidad, fama, reconocimiento, riquezas. ¿Estás orando para eso? Tal vez si estás orando en ese sentido, pueda ser definitivamente una de las situaciones que tu oración no esté funcionando. Muchos padres piensan que si su hijo se convierte en un predicador o en un misionero es un fracaso. Muchos padres cristianos incluso piensan eso. ¿Tú piensas que siendo un predicador o un misionero estaría malgastando su tiempo tu hijo? A ver, hijito, ¿qué desea hacer cuando grande? Oh, misionero, predicador. Y muchos padres se sientan frustrados. Deberían regocijarse, deberían estar contentos, saltando de alegría, porque ese deseo seguramente Dios está poniendo en el corazón de ese pequeño, de esa pequeña. Amén. Lamentablemente en este tiempo, en el mundo, en la sociedad en la que vivimos, la gente ya no quiere servir a Dios. Ya los hijos aún de los cristianos no quieren ser misioneros. Quieren ser famosos, de pronto artistas cristianos reconocidos, pero no quieren ser misioneros, gente que lleve la palabra del Señor a donde hay necesidad. Lamentablemente estamos viviendo en ese tipo de sociedades, pero nosotros tenemos que inculcar valores bíblicos a nuestros hijos. Amén. Imagina a Ana orando, Señor, te pido que mi hijo sea el próximo rey de Israel y que tenga mucha fama y fortuna y que sea conocido y que sea poderoso y popular. ¿Creen que Dios hubiese escuchado esa oración? No, definitivamente no. Por eso Santiago nos dice en el capítulo 4, verso 3, y cuando pidan algo, no lo reciben porque lo piden con malas intenciones para gastarlo en sus propios placeres. Muchas veces pedimos, pero estamos pensando simplemente en nuestros propios placeres. Y no estamos pensando en Dios, no estamos pensando en glorificar a Dios. Salmo 127 nos da una tremenda enseñanza. Versos 4 y 5 dice, los hijos que nos nacen en nuestra juventud son como flechas en las manos de un guerrero. Dichoso aquel que llena su aljaba con muchas de estas flechas. No tendrá de qué avergonzarse cuando se defienda ante sus enemigos. ¿Saben qué, amados? Dios quiere que nuestros hijos sean flechas. ¿Qué es lo que usaban
los guerreros en aquel tiempo. No habían las armas nucleares, no habían las ametralladoras, habían flechas. Ese era instrumento de guerra. Y Dios quiere que nuestros hijos sean unas flechas disparadas contra el reino de Satanás. Amén. Dios desea eso. Sí. Si deseas que tus hijos sean predicadores, que sean misioneros, que sean gente que ame a Dios, serán flechas de Dios, disparadas contra el reino de Satanás. Flechas que sean disparadas para deshacer los intereses de Satanás. Flechas disparadas porque estos hijos tuyos, que son como saetas, irán y rescatarán las almas de las garras del enemigo. Amén. Llevarán la palabra del Señor, harán la obra del Señor y serán flechas. Es el propósito que tuvo la oración de Ana, que su hijo sea una verdadera flecha en las manos de Dios, que arremeta contra los intereses de Satanás, que destruya los intereses de Satanás, que interrumpa o que irrumpa allí cualquier propósito de Satanás. Esas son las flechas en las manos de Dios, gente que glorifique a Dios. ¿Hay todavía padres en este tiempo que deseen eso para sus hijos? ¿Habrá todavía? Amén. ¿Cuántos padres en este lugar que desean eso para sus hijos? ¿Cuáles son tus ambiciones para tus hijos? ¿Cuáles son tus deseos? Yo, como padre, deseo que ese niño sea una flecha en las manos de Dios. Amén. Es mi deseo el principal, como les decía, que vaya a destruir todos los planes del enemigo. Como bien saben, y los que no saben, quiero decirles que tengo un niño de 5 años. A propósito, el otro día estuve conversando con él en una de esas conversaciones que siempre tenemos, que aprovechamos en su ida al colegio. Me dice, ¿qué voy a hacer cuando muera? Me dijo, cuando yo muera voy a ir al cielo y Dios me va a entregar a mí un arma en el cielo, una espada. Y bueno, me llamó la atención la pregunta de él. ¿Por qué? Le dije, ¿por qué, hijo? Hablas de una espada. Es que yo quiero tener una espada porque quiero matar a Satanás. Ahí está la intención que tiene en su corazón. Él quiere matar a Satanás. Y la intención que tengo como padre es que definitivamente destruya los planes de Satanás. Amén. Ese debe ser nuestro propósito. Y si este es tu propósito, el siguiente pasaje de la Escritura, eres el padre más bienaventurado. ¿Saben qué significa bienaventurado? Significa inmensamente felices, inmensamente dichosos. Leamos la palabra en 3 Juan, verso 4. 3 Juan, tiene un solo capítulo. En el verso 4 dice así: y abran bien los ojos para leer bien este pasaje, abran bien sus oídos, porque este es un pasaje poderoso. Y este día, a tiempo de leer este pasaje, tenemos que vibrar de gozo. Dice así: no tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Amén, amados. No tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Cuál es el mayor gozo en tu vida? ¿Cuál sería lo que realmente llenaría de gozo, de alegría tu corazón como padre o como madre? ¿Que sea famoso, millonario? No. Aquí la palabra dice: no tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. ¿Cuántos padres tienen ese propósito para sus hijos? Es por eso que nosotros debemos interceder todos los días para que nuestros hijos caminen en la verdad, para que anden en la verdad, para que no se aparten de la verdad, amados. No estemos concentrados en pedir hijos que tengan riquezas o sean personas de éxito conforme al mundo. No. No estemos concentrados en ese tipo de oraciones, porque son oraciones vanas. La oración que tenemos que tener es basados ahora en este pasaje de la Escritura. Y quiero que subrayen, los que les gusta subrayar y anotar ese pasaje, y tengan presente en su corazón y digan: no tengo mayor gozo que oír que mis hijos andan en la verdad. Amén. Que sea lo que llene tu corazón de gozo, de oír, de saber que tus hijos están caminando en la verdad. No te concentres en otra cosa. Concéntrate en la verdad de la palabra de Dios. Un tercer aspecto para destacar en la oración de Ana fue la intensidad y la persistencia que tuvo su oración. Ya les decía, ella no hizo una oración corta. Ella oró intensamente, largamente, dice la palabra. Una vez más quiero
ir a este pasaje, 1 Samuel 1, 12 al 15. Dice, y mientras ella oraba largamente delante del Señor, Elí la observaba mover los labios. Y es que Ana le hablaba al Señor desde lo más profundo de su ser. Y sus labios se movían, pero no se oía su voz. Así que Elí creyó que estaba ebria. Ella estaba orando intensamente. ¿Cómo es una oración intensa? No necesariamente tienes que gritar para que tu oración sea intensa. Ella ni siquiera, en su oración, esa oración ni siquiera podía escucharse. Elí estaba ahí en el pilar y no escuchaba, solamente movía los labios, pero esta era una oración poderosa, era una oración intensa, porque era una oración que salía de lo profundo del corazón de esta mujer que estaba clamando algo a Dios. Amén. No levantaba la voz, pero en su mente y en su corazón sí había una tremenda intensidad. Eso es lo que Dios busca. Gente que ame, busca a Dios con intensidad de corazón. Amén, amados. Así es como estaba clamando, con un profundo dolor. Oh, Señor, le decía, si solamente me dieras un hijo. ¿Cómo tener hijos temerosos de Dios? No hay fórmulas mágicas, amados hermanos. No les puedo decir paso 1 para tener hijos, paso 2, paso 3, paso 5. No hay fórmulas mágicas. El único paso que sí funciona es el ejemplo de Ana. Ora por tus hijos. ¿Y cómo lo debes hacer? Intensamente. Amén. Profundamente. Con un corazón rendido delante del Señor. A veces requiere paciencia, requiere persistencia, sí. Porque de pronto ves a tus hijos y están en todo menos en los caminos de Dios. ¿Verdad? Están enfocados en cualquier cosa menos en Dios. Pero por eso dice que Ana oró intensamente. No bajes la intensidad de tu oración. Persiste, sé paciente. Como padres debemos enseñar a nuestros hijos la palabra del Señor, línea sobre línea. Amén. Palabra tras palabra tenemos que enseñarles la palabra del Señor. Y lo que tenemos que hacer a continuación es orar. Y por supuesto tenemos que darles tiempo a ellos. Tenemos que dedicarles tiempo. Tenemos que ser persistentes en la enseñanza. Y hablamos en lo que Pablo nos dijo, que nosotros instruyamos en toda disciplina e instrucción del Señor. ¿Qué significa disciplina? Disciplina no es un don, disciplina es diferente al don. El don se recibe. Yo tengo un don, eso es gratis. Pero la disciplina no es gratis. La disciplina significa ejercitarte continuamente. Y eso es lo que tenemos que hacer con los hijos. Disciplina significa ejercitarlos. Venga, y 100 veces haz así, 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 hasta que puedan ellos entrar a esa disciplina, hasta que ellos puedan definitivamente agarrar el sentido, la lección, o sea, lo que tienen que aprender a hacer ellos. Es una disciplina. Ya les dije que el cristianismo es disciplina, amados hermanos. Y tienes que disciplinarte en algo que usualmente no te gusta, que no estás capacitado para hacer, que no estás acostumbrado a hacer tales cosas, algo que te cuesta. La disciplina te va a llevar definitivamente a ese éxito que estás buscando en el Señor. Padres cristianos, para nosotros es un privilegio orar por nuestros hijos. Amén. No es una carga, los hijos no son una carga, es para nosotros un privilegio. Debe ser, como padres cristianos, un privilegio orar por nuestros hijos y debemos hacerlo todos los días. Amén. ¿Y cómo vamos a orar? Teniendo una meta clara. ¿Cómo era la oración de Ana? Señor, que mi hijo te sirva a ti. Todos los días de su vida, Señor, que esté entregado totalmente a ti. O sea, tiene que ser la dirección de nuestra oración. Tenemos que clamar al Señor para que ellos conozcan la verdad, para que amen la verdad, para que sigan esa verdad. Ese es el propósito, el enfoque que todo cristiano tiene que tener. Así que madres, ustedes tienen un rol muy importante en la formación de sus hijos. Si bien el padre es la cabeza del hogar, dicen que la madre es el corazón del hogar. Amén. Es así, a través de este ejemplo podemos ver la influencia de una madre. La palabra no nos habla del padre aquí, si bien los padres sí son influencia para los hijos, sin embargo las madres dejan una huella especial en el corazón de ellos. Amén. No estoy eximiendo de responsabilidad a los padres,
pero básicamente la madre deja una huella especial en los corazones de ellos. Ana le dijo, si me das un hijo, lo consagraré por completo a ti. Eso se propuso en su corazón. Amén. Y Dios le contestó esa oración. Muchas veces pensaremos que tal vez hemos fracasado como padres porque vivimos en un mundo difícil. Y los hijos no siempre reciben la palabra del Señor. Solamente persistamos, seamos pacientes. La palabra dice en el Salmo 27:14, espera en el Señor, infunde a tu corazón ánimo y aliento. Sí, espera en el Señor. En esos días difíciles, ¿qué tienes que hacer? Espera en el Señor. Sé paciente. Jeremías 29:13 nos dice, cuando ustedes me busquen, me hallarán si me buscan de todo corazón. Tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón. Vamos a encontrar el favor de Dios, vamos a encontrar la respuesta favorable a nuestras oraciones, pero persistamos. Creamos realmente con todo nuestro corazón y busquemos con todo nuestro corazón. Busquemos con esa intensidad que buscó Ana. Ya les dije, amados, no hay fórmulas fáciles para criar hijos. No hay fórmulas fáciles para criar hijos que amen a Dios, entregados a Dios, rendidos a Dios. ¿Eso requiere de qué? De oración. ¿Requiere de qué? Dedicación a ellos. ¿Requiere de qué? De disciplina. ¿Requiere de qué? De trabajo. Es un trabajo constante, permanente. Amén. 1 Samuel 1:22 nos dice así, ya Dios le concedió ese hijo, ese regalo que ella estaba esperando. Y Ana no se quedó simplemente en promesas, porque cuando le prometas algo al Señor, ¿qué es lo que tienes que hacer? Cumplir. Muchas veces le hacemos muchas promesas al Señor, le decimos, Dios, si haces esto por mí, si haces lo otro, Dios hace esos bienes, esos favores. Dios te favorece y tú te olvidas de Dios. O muchas veces perdemos el enfoque. Ana en ningún momento perdió su enfoque. Fue el año siguiente, había que subir otra vez a presentar sacrificios. Ana tenía ya entre sus brazos a su pequeño regalo llamado Samuel. Y dice así la Escritura en 1 Samuel 1:22. Al año siguiente, Elcana fue con toda su familia a ofrecer su sacrificio al Señor y cumplir con su voto. Pero Ana le dijo a su marido, yo no iré hasta que destete al niño. Entonces lo llevaré y lo presentaré al Señor para que se quede allá para siempre. Tremendo. Ahí estaba. ¿Qué quería? Al tener un hijo, ¿qué es lo que deseaba? Un hijo consagrado a Dios. Que esté todos los días en la casa del Señor, para nosotros representa la presencia del Señor, que ame al Señor. Amén. Ella decidió pasar el tiempo que toda madre tiene que pasar, los años formativos de su hijo. En este caso, dice la tradición, bueno, algunos teólogos también dicen que fueron los primeros 3 años, otros dicen los primeros 5 años estuvo Ana con su hijo, y durante ese tiempo formándolo con disciplina, con instrucción. Allí estaba enseñando desde pequeño a que ese Samuelito ame a Dios, porque cuando esté ya en el templo del Señor, sepa lo que es amar a Dios, guste de la presencia de Dios. Y fue así. Ana tuvo las prioridades en orden. Y una de esas prioridades fue dedicarse a su hijo durante los años formativos. Sé que vivimos en una sociedad bastante dura, difícil, ¿no es cierto? Y que muchas madres a veces tienen que dejar a los niños en diferentes lugares. Pero no hay mejor y mayor sacrificio, y bien recompensado será este sacrificio, que estar con los niños. Por lo menos en sus años formativos, en los principales, donde ellos necesitan realmente esa influencia poderosa. Y ya les dije, los padres tenemos una influencia sobre los hijos, pero las madres son las que dejan la huella más profunda en ellos. Y principalmente en estos años de su infancia. Y Ana fue una mujer que cambió la historia de Israel. ¿Quién estaba detrás de Samuel? Detrás de ese gran hombre del Señor. Estaba una mujer que oró con sinceridad, con intensidad, que oró delante del Señor y lloró delante del Señor. Y una vez que Dios le dio ese regalo, ella cumplió su parte.
formó a su hijo, lo instruyó, pasó el tiempo necesario para instruirle, para darle todas las bases que este muchacho necesitaba para ir luego ante la presencia del Señor, estar en el templo del Señor. Primera Samuel, vayamos al capítulo 3, versos 19 al 20, nos dice que Samuel creció y el Señor estaba con él y lo respaldaba en todo lo que decía. Y desde Dan hasta Beerseba, el pueblo de Israel supo que Samuel era un fiel profeta del Señor. De extremo a extremo. Toda la nación de Israel sabía algo. ¿Qué es lo que sabía Israel? Que este era un profeta fiel del Señor. Qué maravilloso, amados. ¿Qué es lo que deseamos de nuestros hijos? Si todo el mundo se va a enterar, que se enteren algo, que este hombre o esta mujer son fieles al Señor. Amén. ¿Qué testimonio más grande podemos esperar nosotros de ellos? Muchos grandes hombres en la historia no bíblica, pero en la historia contemporánea, han dejado también algunos ejemplos importantes para nosotros, y muchos grandes hombres fueron influenciados por sus madres. En el siglo XIX hubieron dos hermanos llamados John y Charles Wesley. ¿Escucharon hablar de ellos? Fueron poderosamente usados por el Señor. Un movimiento del Espíritu impresionante el que se movió a través de sus vidas. Pero quien realmente estaba detrás de estos dos hombres poderosos de Dios fue la madre. Casualmente se llamaba Susana. Su madre Susana estaba enseñándoles a amar a Dios, a amar la palabra del Señor, y estos hombres amaron a Dios y amaron la palabra del Señor. Y fueron poderosos, poderosos en Dios. Amén. El otro extremo es que muchos niños tienen madres autoritarias, madres despóticas, madres que no tienen afecto, no les brindan cariño, no les brindan nada a sus hijos. Y la historia también nos habla de un muchacho que tenía este tipo de madre, que nunca recibió el amor de su madre. Al contrario, palabras de insulto, palabras insultantes ahí todo el tiempo, adjetivos descalificativos, hirientes contra el niño. Obviamente fue a la escuela el muchacho, nunca sacó buenas calificaciones, nunca era bueno para nada, era reprobado por todo mundo. Si era reprobado en su casa, pues, ¿qué le tocaba en la vida? De adulto se casó. Como este hombre no sabía qué es el afecto, qué es el cariño, no podía brindar eso a su esposa. Un día su esposa se cansó y lo abandonó. Este hombre le rogó para que volvieran, pero ella simplemente se fue, lo abandonó. Sin embargo, un día dice la historia que este hombre descubrió la única cosa que podía hacer bien. Y la única cosa que podía hacer bien era disparar un rifle. Descubrió eso. Y un 22 de noviembre de 1963 decidió usar este talento. Y estaba ahí, apostado en una ventana de un edificio en Dallas, Texas. Su nombre es Lee Harvard. Él disparó contra el entonces presidente de los Estados Unidos, John Kennedy. Al final, este hombre captó la atención que tanto deseaba tener desde niño. La atención que deseaba de tener de su padre y de su madre. Captó la atención finalmente. Atención que sus padres jamás le brindaron. Realmente triste, amados, lo que nosotros podemos hacer con los hijos. O sea, nuestra influencia puede ser para bien o para mal. Podemos edificar la vida de ellos o podemos estar destruyendo la vida de ellos. ¿Qué debemos hacer como padres? En resumen, lo que puedo decirles del testimonio de Ana es que tenemos que aprender a establecer prioridades. Y la principal prioridad de nosotros como padres para nuestros hijos es que ellos amen a Dios. La principal, lo primero, después cualquier cosa, pero que amen a Dios y que caminen en su verdad. Lo segundo que tenemos que hacer es ejercitar el poder de la oración, porque la oración es poderosa, amados hermanos. Amén. Iglesia, la oración es poderosa. Es poderosa y tenemos que ejercitar eso. Sigamos orando, intercediendo por nuestros hijos. Tercero, tenemos que enfocarnos en el propósito. Una vez que Dios nos da el regalo, tenemos que enfocarnos en ello, no descuidarnos, porque los afanes de la vida en la que vivimos, de la sociedad en la que vivimos, a veces nos pueden hacer desenfocar, porque, qué sé yo, tengo una amiga o tengo unos amigos que sus hijos están en esto y en lo otro,
y nosotros queremos entrar al ritmo de ellos y descuidamos la palabra del Señor, descuidamos el propósito, descuidamos el enfoque principal, es que nuestros hijos amen a Dios. Amén. Un cuarto aspecto importante, una cuarta cosa que podemos sacar del testimonio de Ana, es instruir con paciencia y con persistencia a nuestros hijos. Persistir, en los años formativos tenemos que persistir. Ya cuando son adolescentes o jóvenes a veces se hace difícil, ellos ya se rebelan, ellos ya no quieren escucharte, pero aprovecha el tiempo. En los años formativos aprovechemos el tiempo para dejar establecida la palabra en sus corazones. Dice finalmente el Salmo 128, versos 1 al 4. Es la promesa de Dios para aquellos hombres y mujeres que verdaderamente buscan a Dios. Aquellos hombres y mujeres que tienen en su corazón esa prioridad, y la prioridad es Dios. Dice, dichosos todos los que honran al Señor, dichosos los que van por sus caminos, dichoso serás y te irá bien cuando te alimentes del fruto de tu trabajo. En la intimidad de tu casa, tu esposa será como una vid con muchas uvas. Alrededor de tu mesa tus hijos serán como retoños de olivo. Así bendice el Señor a todo aquel que le honra. ¿Cuántos quieren tener esta dicha, esta felicidad de parte del Señor? Amén. ¿Cuántos están deseando eso? En la intimidad de tu casa tu esposa será una dulce y tierna amante, fiel esposa, como la vid. ¿Cuántos disfrutan de comerse unas uvas deliciosas? Así será tu esposa, dice, si tú buscas al Señor. Y alrededor de tu mesa tus hijos serán como retoños de olivo. ¿Cuántos gustan de las aceitunas? Mejor no les hablo de comer porque ya sé que se me van a desenfocar, pero así, como una mesa servida con muchos manjares, así será tu vida, así será tu relación familiar si tú honras al Señor. Aquí hay una condición, aquí hay un requisito. Y ese requisito que la palabra nos dice es, dichosos todos los que honran al Señor. Si tú honras al Señor tendrás esa bendición, esa dicha, tendrás esa felicidad, tendrás esa alegría. La alegría llenará tu corazón, pero honra al Señor. Es lo primero que tienes que aprender a hacer, honrar al Señor. Amén. Amados, ahí estamos. Tenemos ese desafío nosotros como padres cristianos. ¿Qué es lo que estamos deseando? ¿Qué anhelamos para ellos? ¿Qué deseos, qué sueños tenemos para ellos? Si estamos soñando como el mundo sueña, es mejor que nos arrepintamos y volvamos a los caminos y a los propósitos del Señor. Quiero este día hacer algo especial. Ana oró, dice, con un corazón rendido delante del Señor. Y nosotros podemos imitar esa oración de fe de Ana. Podemos imitar esa actitud que tuvo Ana a tiempo de orar. No sé lo que tus hijos estén pasando. Dios sí sabe. No sé cuáles son los deseos que hay en tu corazón. Si verdaderamente tú quieres alinearte ahora con la palabra del Señor y deseas que tus hijos solamente amen a Dios y caminen en su verdad, voy a pedirte que pases aquí adelante y te pongas de rodillas delante del Señor. Y empieza a clamar al Señor por este propósito, por esta causa.